ya a preparar para meditar esta tarde o en esta hora en uno de los pasajes de la Escritura que encontramos en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11. ¿Cuánto han leído Hebreos? Amén. ¿Por qué se le da este título a este libro? El libro de los Hebreos. No lo sabe. Capítulo 5, versículo 11. Se le da este título a este libro porque esta carta o epístola va dirigida a un grupito de judíos. ¿Y por qué se le llamaban hebreos? ¿Quién sabe? Pues bueno, si no sabe, yo se lo voy a decir. Usted ha leído la historia de Abraham. De Abraham se dice Abraham el hebreo. Ahora, ¿por qué se le llamaba Abraham el hebreo? Porque él viene de un hombre que se llamaba Eber. Es su antepasado, descendiente de Sed, un hombre llamado Eber, que se dice que en ese tiempo se repartió la tierra, empezó ya a hacerse parcela. Y de ahí viene, de la palabra Eber, viene la palabra hebreo. Entonces va dirigido a unos descendientes de Abraham, es decir, a un grupo de judíos. Va dirigido a esta carta. Pero es interesante porque vale también para nosotros, ¿no? Toda escritura es inspirada para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos. Y este es uno de los pasajes que nos enseña. Aquí hay una amonestación a la apostasía. ¿Usted sabe lo que es la palabra apostasía? ¿Lo sabe? Es una persona que se desvía de la verdad, se vuelve apóstata, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra apostasía. Así que este grupito que se habían convertido al Evangelio, alguien les había predicado, pues ahora se encontraba entre dos corrientes, estaban entre dos ríos y no sabían para qué lado tirar. Así que el escritor, que no sabemos quién es, a algunos se le otorga esta carta a Pablo por su forma de dirigirse. Otros dicen que posiblemente fue Bernabé, o otro, como no me das nombre, pero eso sí, seguro que fue el mismo que escribió toda la Biblia. ¿Amén? Por eso es que no hay contradicción. Es el mismo pensamiento, es las mismas cosas. Porque aquí el que está escribiendo es la mente de Dios. ¿Amén? Ahora un aplauso, que Él nos ama. Entonces vamos a leer el verso 11 que dice: acerca de esto tenemos, en plural, mucho que decir y difícil de explicar la causa, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Señor, te damos gracias una vez más, te bendecimos y proclamamos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Se ha dicho que los oídos endurecidos no pueden recibir las verdades profundas de Dios. Amén. Cuando se nos está predicando la palabra, si nosotros estamos pensando en otra cosa, si nosotros no estamos atentos a lo que se nos está diciendo, eso es una forma de cerrar los oídos al no escuchar la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Que no vamos a poder entrar en las verdades de Dios. Y eso es lo que el escritor le está diciendo a este grupo. Habéis cerrado vuestros oídos a la verdad y os habéis estancado. No podéis crecer. Hermanos, cuando nosotros cerramos nuestro corazón, nuestro oído a la verdad de Dios, recuerden que la palabra de Dios es la luz. Amén. Es la luz que nos alumbra. Por tanto, cerrarnos a la luz es dejar de ver. Y parece que este grupito, que al principio había sido un grupito muy fervoroso,
que tenía mucho interés, así como esas iglesias que surgen y parece que arden, o ese tipo de cristianos que al principio no se pierde un culto, lo ves de día y de noche oyendo la palabra, se apunta a todo, pero el tiempo, los años van haciendo algo en la persona que se perdió, se fumó, como la gaseosa, como el champán, se quita el tapón, hasta pega una explosión, y sale un chorro, pero después se vuelve agua y el mar. Así le pasa a muchos. Y este grupito parece, sin juzgarlo, pero parece que estaba en esta situación. Pero yo estoy seguro que posiblemente todos ellos ya están en el cielo, si eran verdaderos creyentes. Entonces, esta palabra fue dada para ellos en ese tiempo, pero en esta tarde está siendo dada esta palabra para ti, para mí. Amén. Porque la palabra es la misma. Las personas son diferentes, pero la palabra es la misma. Por tanto, una vez más, tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿cuántos años llevamos de creencia? Cada uno sabe el tiempo de creencia que llevamos. Entonces tendremos que preguntarnos, bueno, pero ¿he madurado y he crecido espiritualmente en la medida de los años que ya tengo en el Señor? ¿O hubo algo que lo impide? ¿Lo impidió o lo está impidiendo? El Señor quiere que nosotros crezcamos, que nosotros vayamos teniendo una luz mayor de Él. Él quiere que tú y yo nos vayamos desarrollando, que vayamos creciendo, que tengamos más comprensión de las verdades divinas, que las podamos atraer a nosotros y de esa forma desarrollarnos por medio de ellas. Él quiere que haya un desarrollo constante, un crecimiento constante. Él quiere, como dice aquí, que llegamos a ser personas maduras, porque dice el verso 12, porque debiendo de ser ya maestro, hermano, tiempo ya tenía. Y el escritor le dice, pero oye, ya llevan ustedes tiempo de que deberían de estar enseñando a otros. Ustedes ya llevan suficiente tiempo para que estuvieran enseñando a otros, pero ustedes solamente vienen a la iglesia a aprender, pero no aprenden nada. Y hay tanta gente que enseñar. Dice, pero no podéis enseñar. Porque dice, ya es suficiente tiempo para que fuerais todos maestros. Pero qué triste que dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, hermano. Vaya que todavía eran bebés. Todavía había que darle papilla como la que tenemos arriba para los... ¿De cuánto? De 12 meses. Porque está hablando de leche. Y la leche es lo primero que se le da a los niñitos. Dice, ya deberéis de ser maduros para comer alimentos sólidos. Dice, pero si lo doy, os va a producir una indigestión. Hermano, usted sabe cuando alguien le habla una verdad profunda de Dios y usted se queda, ¿qué quiere decir eso? Oiga, usted está en el contrario de un bebito. No ha crecido. Le suena extraño una verdad como una, yo qué sé, como algo glorioso, pero para usted es algo extraño porque su crecimiento espiritual no está de acuerdo a esa palabra profunda de Dios. Entonces ahí se encuentra el problema. Qué bueno, hermano, aquellas personas que se convierten al Evangelio y paulatinamente van creciendo y desarrollándose porque el interés es cada vez más y ellos empiezan a absorber la palabra y empiezan por los primeros rudimentos, que es fundamental, es decir, la doctrina de la conversión, la doctrina del bautismo, el recibir el Espíritu Santo. Son principios doctrinales que todo creyente debe de aprender. Esas son las bases.
Pero hermano, no podemos estar siempre predicando sobre el arrepentimiento a personas que llevan 20 años convertidas. A mí me produce una tristeza en iglesias que el pastor está predicando y al final hace una invitación y dice: a ver, todos los que se quieren arrepentir o quieren aceptar al Señor, y a veces ni siquiera entienden lo que el predicador está diciendo, y te das cuenta de personas que llevan tantos años en el Evangelio y vienen otra vez a recibir a Cristo. Es decir, que llevan 20 años recibiendo a Cristo y todavía no han recibido. Es porque todavía son niños, no saben diferenciar entre una cosa y la otra. Hermanos, no podemos estancarnos, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Dice que tenemos que ser todos maestros. No es que haga referencia a ese ministerio especial de maestro, porque Dios ha dado maestros a la iglesia. Y se destacan porque tienen un conocimiento profundo y saben entrar y separar los aspectos doctrinales, porque Dios les ha dado una gracia especial y saben hasta dónde, ¿verdad?, pueden llegar, y saben diferenciar y evitar las falsas doctrinas, errores. Están para eso, para ayudar a los creyentes. Pero el propósito de Dios aquí es que todos nosotros podamos enseñar a otros. Porque maestro es eso, que tú puedas coger a que está a tu lado y le puedas enseñar verdad de Dios. Y que si alguien viene a preguntarte sobre un tema, tú puedas desarrollarlo, puedas decirle: sí, hermano, ¿qué es lo que necesitas? Pero claro, si te has hecho tarde para oír la palabra de Dios, ¿qué le vas a enseñar a otro? Si el problema está en nosotros, que no hemos dejado que nuestros oídos estén atentos a la palabra de Dios para que entre a través de ellos a nuestro corazón y nos desarrollemos espiritualmente. He soñado en varias ocasiones, hermano, que el pueblo de Dios en este tiempo no le interesa la palabra de Dios. Le interesan todas las cosas, pero cuando se trata de las verdades de Dios, el pueblo no tiene su corazón abierto. Yo no sé si esta también es tu condición, pero si es, arrepiéntete. Porque Dios no está de acuerdo con ese aspecto en el corazón. Es decir, el pueblo está dispuesto a venir a alabar a Dios, el pueblo está dispuesto a hacer ciertas actividades, pero cuando se trata de enfrentarse a la palabra de Dios, eso ya por lo menos 5 veces que el pueblo no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios y a recibirla. Y ese es el problema, y por eso es que hay muchas aflicciones en el pueblo de Dios, y por eso es que hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Y he visto en sueños como la persona, cuando se les habla la verdad, cierran sus oídos, su corazón, y muchos huyen y se van de esos lugares porque no quieren recibir la palabra. Pero oiga, si usted se va y no recibe la palabra de Dios, usted va a hacer un bebito, ¿cierto? Huir de la verdad es huir de Dios. Es darle la espalda a Dios. Dios quiere que conozcamos su palabra, que la recibamos y la pongamos por obra, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere preparar, porque Él quiere traer personas nuevas y tiene que haber gente preparada para enseñarle. Pero Dios no puede traer personas nuevas a donde se van a escandalizar, donde no van a encontrar una respuesta. Se necesita, aquí dice, debiendo ya ser maestros, todos. Tiempo lleváis, pero hay un gran problema. Primero es que habéis cerrado vuestros oídos. Segundo es que estáis en una condición que no avanzáis, estáis estancados completamente. De tal forma que si yo hablara cosas profundas, no me entendéis, no me vais a entender. Ahora yo no puedo compartir muchas veces cosas con ustedes, pues sí que no están bien. Muchas veces a mí me gustaría hablar profundamente de la gracia de Dios, de la elección divina, de los propósitos soberanos de Dios, pero la mayoría no las entiende. Hay cosas que no se pueden todavía hablar a la iglesia, hermano. El problema es por esto, porque no hay un crecimiento, no hay un desarrollo espiritual. Hermano, hay que crecer, hay que desarrollarse espiritualmente. Dice que no
el alimento, por el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, hermano. Por tanto, todo aquel que participa de la leche es como el niño que no se ha desarrollado todavía, no ha adquirido una capacidad para poder discernir y comprender. Usted ve que muchas veces usted pone a hablar con un bebito, no le va a entender nada. Usted se pone a hablar con un niño de 1 año, de 2 años y le va a entender algunas cositas. Usted habla con un niño de 3 años y tiene que hablar de acuerdo a la condición de esos 3 años. No entre usted hablarle de política a un niño de 3 años. Usted habla de juguetes. Amén. Usted dele un bolígrafo para que se entretenga, o un cochecito de plástico o algo, y el niño está preparado para esas cosas. Pero usted a un niño de 3 años no le vaya a dar un cuchillo, pues se va a cortar. Y eso pasa, hermano, en la vida espiritual. A veces hay cosas que no se les puede dar a los creyentes porque se harían daño con ellas. Eso es lo que dice aquí el escritor. Es lo que está desarrollando aquí. Que se requiere una capacidad, un desarrollo, un crecimiento para asimilar la verdad de Dios. Hermano, es para que tú y yo despertemos. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Si no, vamos a ser engañados muchas veces y vamos a ser confundidos. Recuerda que no siempre posiblemente vamos a estar en el mismo sitio que nos van a ayudar y nos van a guiar. Imagínense que Dios les llevara a otro sitio donde realmente no se le predicara toda la verdad. ¿Y qué ocurriría a usted? ¿A qué le ocurriría a usted? Que si usted no es una persona espiritual, que usted no ha crecido espiritualmente y está capacitado, a usted le van a engañar fácilmente. Y aquello que se les diga, usted lo va a recibir como verdades. Y le va a traer una confusión porque dirá, bueno, pero allí me decían esto y aquí me dicen lo otro. Y yo no entiendo si aquel tenía la verdad o este tenía la verdad. El problema está en la persona que no ha crecido, hermano. Porque un maestro, amén, sabe. No hace falta que le enseñe. Todo maestro tiene que aprender, amén. Todos aprendemos. Aún los maestros en las congregaciones que tienen ese ministerio tienen que seguir aprendiendo de Dios, amén. Y de otros que saben más que Él. Todos debemos de aprender cada día. No pensemos que ya lo sabemos todo. Solamente Dios lo sabe todo. Por ejemplo, en Juan 16:12, Jesús le dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Ellos habían convivido con Él, habían visto cosas extraordinarias, maravillas, habían visto, hermano. Pero Jesús les dije claramente: tengo mucho que compartir con vosotros, pero estáis todavía empañados. Amén. Todavía estáis empañados, le dije a los discípulos. Hermano, Jesús le estaba diciendo lo que más tarde les dijo, que era necesario que el Espíritu Santo y un poquito más de madurez que les iba a traer el Espíritu Santo y el obedecer la palabra, eso les iba, hermano, a capacitar para comprender eso que ahora no entendía. Por eso más tarde estos mismos discípulos se convierten en maestros. Oiga, todo un Nuevo Testamento nos han dejado, amén. Nos han dejado. Estos mismos discípulos, Jesús les dijo: ahora no estáis preparados, pero vendrá el Espíritu Santo y creceréis espiritualmente y entonces comprenderéis todo lo que os he dicho y lo podréis enseñar ahora. Amén. Por tanto, en ello hubo un desarrollo, hubo un crecimiento, hubo un avance. Por eso aquí tenemos a un hombre que les está diciendo: ustedes se han estancado y no pueden seguir así. La vida cristiana debe ser un progreso, es un desarrollo. Usted no se puede estancar, usted tiene que crecer, tiene que avanzar. Dios tiene cosas que hacer con su vida, en usted y a través de usted. Por tanto, tenemos que estar dispuestos para avanzar. El verso 14
Bueno, dice la segunda parte, inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es decir, no sabe entender, comprender, ¿verdad? Diferenciar. Bueno, más o menos le estoy diciendo que todavía estaba en el ABC. Porque un niño, ABC. Así que nada de cuentas complicadas, ni problemas, ni nada de eso se les podía compartir a estos creyentes. El verso, he dicho, 14, ¿verdad? Bueno, yo quisiera leer antes de pasar al verso 14 en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2, lo que Pablo le dice a los corintios, porque se encontraban muy parecidos a este grupo de hebreos. No crea que es un problema solamente de una iglesia, puede ser un problema de muchas iglesias. ¿Lo tienen? Dice Pablo: os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Usted sabe que la iglesia de Corintios tenía todos los dones. Por eso Pablo se dirige a ella y le dice: ustedes tienen todos los dones, pero falta el más importante, que es el amor, ¿eh? A Dios y al prójimo. Seguiste el amor, ¿no? Y ahí Pablo le detalla lo que realmente es el amor, las características del amor. Entonces, hermano, ahí en el capítulo 13 se lo dice el 1 Corintios. Pero fíjese que aun cuando tenían los dones, hablaban en el lengua, profetizaban. Bueno, tenían, ahí usted puede leer la carta del 1 Corintios y se dará cuenta, porque era una iglesia riquísima en dones. Pero Pablo les dice: os di a beber leche, porque intenté hablaros o daros alimento sólido y no lo puede digerir vuestro estómago. Es decir, todavía no habéis asimilado la verdad de Dios para poderla compartir con vosotros. Era un problema. Hermano, ¿qué es lo que le pasaba a la iglesia de Corintios? Que era una iglesia carnal. El creyente carnal no puede percibir las cosas del Espíritu. Si el creyente es carnal, va a pensar en la carne. Si usted solamente piensa en lo temporal, usted no va a crecer espiritualmente, hermano. Se interpone la carne al Espíritu. Y no pueden andar de la mano la carne y el Espíritu. Son enemigos. Y cuando hablo de la carne no estoy hablando de este cuerpo. Estoy hablando de las acciones contrarias a Dios. Lo que a veces se manifiesta en nosotros. El problema de los corintios era que eran carnales. Eran creyentes, sí, pero carnales. Por tanto, no avanzaban, hermano. Si usted o yo soy un cristiano carnal, no podemos crecer espiritualmente. No se crece. Pero hay un proceso, hermano. Deje que el Espíritu Santo le siga tratando. Así que les dije: sois niños que no avanzáis. Así que a beber lechecita, y lechecita, y lechecita, porque no podéis comer otra cosa. El verso 14, hermano, dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Las cosas espirituales están reservadas para los que han alcanzado madurez espiritual. No, es imposible. Si no te has desarrollado, si no me he desarrollado espiritualmente, es imposible que podamos entender las cosas espirituales. Podemos entender en parte, pero no podemos llegar a entrar en aquellas bendiciones, en aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, que son las que nos traen una libertad, que son las que nos conquistan para servirle. Pablo decía que el amor de Cristo le apretaba su corazón y no podía dejar de servirle. ¿Por qué? Porque era un hombre que había empezado bien y siguió bien y acabó bien. Por eso Dios lo utilizó, hermano. Y si Él ya partió y está con el Señor, tú y yo tenemos que seguir la obra adelante, ¿eh? Pero se necesita madurez espiritual. Usted no puede confundir a la gente cuando viene a este lugar. Usted tiene que hablar la verdad delante de Dios.
Porque si usted le confunde, Dios le va a pedir cuenta en aquel día. Es mejor que no le diga, no le dé un consejo a alguien si usted en primer lugar no conoce la verdad de Dios. Porque va a confundir a la gente. Y en vez de acercarle a Dios, lo que va a hacer es alejarla de Dios. La gente viene con una necesidad. Y esperando que en nosotros está la respuesta, hermano. Que nosotros tenemos la palabra para ellos. Pero si nosotros damos una palabra equivocada, les vamos a confundir. La única forma de no dar una palabra equivocada es cuando hemos madurado espiritualmente. Las personas maduras espiritualmente saben diferenciar entre el bien y el mal. Y saben dar la palabra apropiada en su debido tiempo. Y no se apresuran, hermano. No lanzan palabras al aire sin pensarlo primero, sino primero piensa y después habla. El cristiano carnal lanza la palabra y después, si se ha equivocado, ni se arrepiente. El espiritual primero piensa y después habla. Para no perjudicar a las personas, para ayudarlas y guiarlas correctamente. Por eso el escritor dice, para los que por el uso, ¿usted sabe lo que es el uso? ¿Usted sabe lo que es usar un instrumento? Se desgasta, se va a ver viejo. Es decir, por el uso. Es el uso, hermano, lo que nos da el desarrollo. Es que usted coja la Biblia y se la coma así. No, a bocado, ¿no? Su corazón. Eso es el uso. Hay cristianos que tienen la Biblia y nunca, siempre tienen la letra, nunca se deja. Bueno, la utilizan nunca. La abren solamente. No, si Dios me dice hoy algo. A ver qué me dice Dios hoy. Arrepiéntete que eres un pecador. Oye, esta palabra no es de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto tiempo? A él, carnales. Solamente busca lo que les agrada, lo que le conviene. Pero la palabra que sacude no le gusta. Pues a veces la necesitamos, hermano, para crecer, para acercarnos a Dios, para tener una vida más amplia y más generosa en Dios. Por tanto, el que se ejercita, su sentido, el uso, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí sí que saben diferenciar entre el bien y el mal. Bueno, el escritor la verdad es que estaba tratando con este grupito de hebreos sobre el sacerdocio de Cristo. Ellos estaban aferrados al sacerdocio, a Aarón, el de la ley. Y él estaba, como lo que hablaba anteriormente, le estaba dando la diferencia que hay entre el sacerdocio de Aarón, primer sacerdote de la ley, y el sacerdocio de Cristo. Y ellos se habían estancado de tal forma que seguían aferrados a las tradiciones, al pasado. Pero el escritor les quería despertar que había un sacerdocio más importante, según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, dando a entender que Cristo está por encima de todas las demás cosas. Mire, hermano, cuando nosotros, de alguna forma, no sabemos, ¿verdad? Es decir, diferenciar entre todo aquello que se opone a Cristo. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, y es lo que aquí quiere decirle, es que usted y yo tenemos que diferenciar entre lo que es Cristo y lo que le tenemos que ofrecer a Cristo y lo demás. El escritor está invitando a estos hebreos a dejar de seguir aferrados a las normas judías, a la ley y las normas de la ley. Y dándole a entender que ya había un sacrificio que había resuelto todo el problema, hermano. Y esto es lo que de alguna forma tú y yo tenemos que llegar a entender, que hay un sacrificio perfecto, que hay una libertad en Cristo, que nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la gracia, la ley de la libertad.
Y que si realmente somos creyentes espirituales, sabemos hasta dónde podemos llegar y no aprovecharnos de la gracia que Dios nos ha dado para seguir haciendo lo que a nosotros se nos antoja. Porque hay cristianos que dicen, bueno, si Dios me perdonó y estoy en la gracia de Dios, y viva la pepa, perdonen la expresión. Sigo haciendo lo que me da la gana. Hermano, está bien, Dios nos ha traído la libertad en Cristo, pero ¿para qué? Para que seamos libres para practicar el bien. No para seguir practicando el mal. Y lo último que quiero leerles está en 1 Corintios, y ahí terminamos. 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 2, del verso 14 al 16. Dice aquí Pablo. ¿Lo tienen? Pero el hombre natural es el hombre sin Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, se necesita un desarrollo espiritual para diferenciar, para discernir las cosas de Dios. En cambio, el espiritual, es decir, el que ha madurado espiritualmente, el que sabe diferenciar entre el bien y el mal, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nada ni por nadie, porque juzga desde el punto de Dios, porque ve las cosas desde el punto de Dios. Esto solamente lo puede hacer el espiritual. La persona que se ha desarrollado espiritualmente, que ha crecido espiritualmente, él puede juzgar todas las cosas y no es juzgado por nada. Pero el hombre natural no puede actuar, no puede juzgar. ¿Por qué? Porque obra desde el punto natural, desde el punto de la carne. Por tanto, aquí nos dice Pablo que requiere un desarrollo, un crecimiento espiritual. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Es la pregunta. Nadie. La pregunta. ¿Quién le instruirá? Nadie. La iglesia, cuando ha madurado y ha crecido, dice, más los que son espirituales, más nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Por eso podemos juzgar y diferenciar las cosas, porque es la mente de Cristo en nosotros. Es el Señor que nos dirige a hacer las cosas. Y por eso es que el escritor llama, invita a este grupo de creyentes que los veía en un tremendo peligro porque querían retroceder al pasado y no querían seguir caminando por el camino recto. Hermano, el Señor nos ha llamado a andar por el camino recto. Amén. A tomar un compromiso. Oiga, el nivel espiritual hay que pagar un precio, quiero decir eso. No crea que eso viene así. Hay que pagar un precio, viste que hay que pagar un precio. Porque si no pagamos un precio, vamos a retroceder. El desarrollo espiritual, hermano, es en la medida que nos ejercitamos en las cosas de Dios. Contra más te ejercitas en las cosas de Dios y más las haces de acuerdo a cómo Él te va guiando, mayor nivel espiritual vas a ir adquiriendo. Y por tanto, Dios te va a ir utilizando en la medida que tú vayas creciendo espiritualmente. Por tanto, recuerden que esto es una advertencia a no caer en la apostasía, a no retroceder en las cosas espirituales, sino que cada día podamos avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. ¿Para qué? Para que lleguemos a la madurez. Si usted todavía estuviera, no, más bien cuando nosotros vemos un niño que pasan los años y el niño no quiere comer más que cosas simples, ¿qué decimos de él? Este niño lleva un retraso, decimos. ¿No? ¿Lo decimos? Este niño lleva un retraso en el crecimiento. ¿Por qué? Porque no quiere la comida que ya debería de comer por sus años. Decimos, este niño es un poco, no lleva un desarrollo normal, es un poco anormal. Oiga, en la vida espiritual pasa igual. Por tanto, debemos de madurar en la medida que vamos creciendo. ¿Amén? Hay que madurar
Hay que crecer, hay que madurar, y cada día tenemos de crecer y avanzar y madurar. Y esto lo da el Señor, porque el Dios hay que poner tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, su voluntad en nosotros. Pero eso sí, estamos llamados a la obediencia, a tomar un compromiso con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos